responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 24 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Fue un ataque terrorista, dijo Nicolás Maduro, sobre tiroteos contra comercios de Maracaibo. Esto lo tomó del portal del Nacional. El oficialista informó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas actuó de forma inmediata, dio con la captura de 3 de los cómplices. Nicolás Maduro condenó este jueves los 2 tiroteos del pasado sábado en 2 comercios de Maracaibo, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que calificó de un ataque terrorista. Detalló que supuestamente el responsable está plenamente identificado y que lo capturarán. Hay que decir que producto de estos hechos murió una de las 8 personas heridas tras estos tiroteos en Venezuela. Hasta el momento no se ha conocido la identidad de la víctima. Esto lo tomó de la prensa internacional, completamente Infobae, luego que un grupo de delincuentes a bordo de motos atacaran de manera simultánea una carnicería y un supermercado. Entraron a los comercios disparando sus armas e hirieron de gravedad tanto a clientes como trabajadores del establecimiento. Hay que decir que ayer hubo información sobre la investigación en Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad. De hecho, Acceso a la Justicia publicaba la sección de participación y reparación de las víctimas. Actualizó el estado de las denuncias recibidas en el contexto de la investigación a Venezuela por presuntos crímenes atroces en la CPI. Señaló la aprobación de la primera discusión de la ley antisociedad o anti-ONG acerca de las denuncias, y esto lo tomó de Acceso a la Justicia. La sección de participación y reparación de las víctimas de la CPI indicó que entre el 13 de enero y 14 de febrero de 2023 llevó a cabo una evaluación preliminar de 80 formularios en nombre de un total de 441 individuos y 47 familias. 56 de los 80 formularios se evaluaron como formularios colectivos de grupos presentados en el nombre de más de un individuo. Todos los formularios presentados a la sección de participación y reparación de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y destacaron, el tema del proyecto de ley antisociedad o anti-ONG. Considera que este pretende controlar, restringir, sancionar y disolver las ONG que operan en Venezuela. Ya está en manos de la CPI este caso. Por cierto, Colombia ayer rechazó proceder dictatorial, esto lo tomo entre comillas, de Radio Caracol, de Nicaragua, y pide visita de la Cruz Roja. El gobierno aseguró que las acciones las debe conocer la Corte Penal Internacional. El tema es que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma. A propósito de las relaciones entre Colombia y Venezuela, vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado y de la situación económica en general, porque recientemente se firmó en la reforma del Acuerdo de Alcance Parcial 28 con nuestro país en el marco de restablecimiento de relaciones comerciales. Nos acompaña Luigi Picela, quien es presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario. ¿Qué expectativa tiene en relación a la reforma de este acuerdo que el sector productivo privado en Venezuela había resentido tanto? Lo escuchamos. Sí, en primer lugar, para que la gente nos entienda, este acuerdo de alcance parcial se firmó en el año 2011 y está vigente desde el 2012. Este acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial, como es su nombre, número 28, el que se firmó en aquella época era totalmente asimétrico y beneficiaba un 90% de los productos colombianos para que ingresasen al país con preferencias arancelarias. En ese acuerdo, quienes estaban reflejados en un momento del tiempo eran derivados del petróleo
acero, aluminio y la industria petroquímica era la que estaba ahí, la que podía entrar con preferencias arancelarias a Colombia. A raíz de la apertura, que nosotros hemos dicho que en primer lugar la parte positiva iba a ser la formalidad, es decir, la legalidad de todos los productos que estaban entrando al territorio nacional, iba a ser la primera fortaleza. La segunda era poder revisar este acuerdo y revertir en parte lo que se había hecho en el primero. Recientemente, y a raíz de los trabajos que hicieron nuestras cámaras sectoriales, conjuntamente con industria, se envió ese trabajo a los diferentes ministerios y ahí es donde nace el trabajo. Nosotros hicimos un trabajo levantando la oferta exportable, después identificando lo que es la producción nacional y los productos sensibles que deberían tomarse en consideración. Este acuerdo podemos decir que es positivo, es un avance y está mejor que el 2011. No obstante, este debe revisarse cada 6 meses. Nosotros recibimos recientemente la información de lo que se había discutido allí y ahora nuestras cámaras bases, nuestras cámaras sectoriales están analizando los detalles de esto para determinar efectivamente cuánto fue el avance de esto, determinar si en algún sector específicamente o en algún código es necesario revisarlo, adecuarlo y si algún sector o algún producto quedó por fuera, bueno, en las próximas revisiones que se haga, tratar de ir mejorando lo que ya está. De entrada, lo que te puedo decir, evidentemente sí es un avance con respecto al otro, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Usted decía en una declaración, y recuerdo que lo conversamos, que este acuerdo era absolutamente favorable a Colombia. ¿Quiere decir que con esta reforma ha cambiado esa situación? Sí, ha cambiado, pero voy a explicarme. El hecho de que hayamos conseguido en algunos productos 100% también de preferencia arancelaria en Colombia, porque como te digo, era totalmente simétrico. Es decir, había muchos productos que tenían 100% de preferencia arancelaria en Venezuela y 0 en Colombia. En algunos casos logramos obtener 100 a 100, pero con todo ello eso no quiere decir que ya puedas exportar, porque tenemos que hacernos competitivos en el país. Es un paso que hay que dar. En otros se logró 80, 100. Bueno, hay que seguir trabajando para nivelarlos. En otros puede darse el caso de que todavía no está lo más adaptado, lo más beneficiado para algún sector en particular. También te puedo decir, a nivel de la oferta exportable, en el caso de bebidas alcohólicas, que no teníamos preferencias arancelarias allí, en el caso de los camarones y cangrejos, que estamos exportando eso para Europa y para el mundo. En el caso de los rones, ya hay, por ejemplo, una preferencia arancelaria del 100% también, es decir, estamos balanceados de manera tal de que, bueno, el camino está abierto. Ahora, hay que seguir trabajando, hay que seguir perfeccionando este es perfectible e ir alcanzando en estas revisiones que se van a hacer periódicas en los 6 meses, quizás una mejor condición para seguir avanzando en este acuerdo. Ahora, usted ha dicho, entre otras cosas, que aspiran a recuperar los puestos de trabajo que se han perdido en el país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Se sigue avanzando, María Alejandra. No es sencillo, aquí no se va a dar todo de manera inmediata. Se vienen corrigiendo y se viene trabajando para que todos los factores que afectan a la producción nacional se vayan corrigiendo. En el caso de Colombia específicamente, de lo que hemos hablado, hay un tema que tenemos pendientes y es todavía no se ha avanzado mucho en la informalidad o en la cantidad de productos que entran de manera ilegal a Venezuela. Si nosotros, independientemente de cualquier acuerdo, puede ser el mejor acuerdo del mundo que hayamos firmado, y esto no se combate, entonces no tendrá el efecto necesario. Todos los empleos se van a ir generando en la misma medida que nosotros nos vayamos haciendo más competitivos, en la misma medida que vayamos avanzando hacia un mejor mercado. El hecho de ser más competitivo con los productos de afuera, el hecho de ir armonizando todo lo que sea la política tributaria. Estamos a la espera todavía de la firma o la aprobación en segunda discusión de lo que se refiere a la armonización estatal y municipal, y estamos solicitando de que el IGTF se reduzca a 0.5% porque es uno de los factores que nos hace ser
menos competitivo porque encarece mucho los productos nacionales. Seguimos trabajando en el hecho de tratar de generar mayor financiamiento, porque si bien hemos crecido en los últimos trimestres, bueno, para mantener el crecimiento hace falta financiamiento. Y lo de los puestos de trabajo y las remuneraciones del poder adquisitivo se va a dar siempre y cuando nosotros alcancemos mayor producción y mayor productividad. El tercer elemento surge de esto. Me llamó la atención la declaración que ofrecía sobre este tema. Mencionaba que ahora mismo existen 2.000 empresas que integran el gremio industrial en nuestro país. Este número es inferior, abiertamente inferior al número de corporaciones que había cuando inició la administración, incluso del expresidente Chávez. Creo recordar había 12.000 industrias, y yo le pedía un comentario porque el cierre de buena parte de estas empresas es lo que explica lo que ha ocurrido en materia de empleo. Y esto lo uno al acuerdo de promoción y protección de inversiones que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. Sí, en resumidas cuentas, en el año 1998 éramos aproximadamente 12.740, hoy 2.200 aproximadamente, se ha venido manteniendo entre 2.100 y 2.200. Evidentemente eso se refleja en el nivel de empleo, no solo directo, sino indirecto. También, como parte de la integración y efectos de generar confianza, no solo se firmó la reforma del acuerdo de alcance parcial, sino un acuerdo o un convenio, como lo queramos llamar, de protección y promoción de inversiones. Esto se hace básicamente para que las inversiones que existen en la actualidad y las que vengan en un futuro, en ambos países tengan un marco jurídico que genere confianza, de manera tal que independientemente de los problemas políticos que haya, como les ocurrió y como se cerró la frontera, como lo vimos, no se vean perjudicados en esto. Es un paso en la dirección correcta, de manera de generar confianza. No es sencillo, vuelvo, insisto, la confianza se va ganando poco a poco, pero bueno, esto contribuye definitivamente a crear más confianza en el tema de inversiones. En el caso de la apertura con Colombia, se creó también una matriz de opinión de que nosotros nos iban a invadir de productos colombianos, cuando los productos colombianos ya están acá. Ahora lo que queremos es la formalidad de ellos, que no entren de manera ilegal. Y lo que sí es factible también que se haga son asociaciones estratégicas entre ambos países o inversionistas de allá para acá, en donde haciendo asociaciones con nosotros podamos explotar los beneficios que tenemos en ambos países. Por ello, es sumamente importante también este paso que se da con este acuerdo de protección y promoción de inversiones. Sobre la confianza, tengo que preguntarle, digamos, ¿cómo han tomado ustedes este acuerdo? Porque en los medios de comunicación colombianos recuerdan lo que fueron las expropiaciones y confiscaciones de grandes corporaciones y cadenas de Colombia que estaban en territorio nacional. Lo escuchamos. Sí, básicamente es por parte de esto, aun cuando podemos decir de que hace muchos años esa práctica cesó. Quizás lo que falta ahora es el ir devolviendo progresivamente todas estas empresas que no cumplieron con ese requisito completo de lo que era la expropiación como tal. Bueno, hacemos voto porque esto se vaya cumpliendo, y para nosotros es fundamental lo que es el respeto a la propiedad privada. Es el símbolo inicial de cualquier industria, de cualquier empresa, de cualquier comercio que se dedique a sus funciones. Como te dije, hace muchísimos años, y hace más de 4 años, esta práctica cesó. No se han visto nuevamente este tipo de prácticas. Eso va generando confianza, y hay inversiones que las estamos haciendo nosotros mismos a nivel nacional. Tú ves, por un lado, inversiones que se hacen en ciertos locales comerciales, en la parte del supermercado, en muchas industrias que nosotros lo que estamos es reactivándola, o estamos tratando de ir incrementando lo que es la utilización de la capacidad instalada. Esto es una inversión. Este crecimiento que se ha obtenido, que es poco, yo lo dije y lo sostengo con mucha gente. A veces nos pregunta que cómo es eso que tenemos 7 trimestres consecutivos creciendo, que si ya nos recuperamos. Yo lo pongo como ejemplo. Éramos una persona que empezábamos 100 kilogramos, arrancamos el año 21 con 25 kilos, y después de los 2 crecimientos que hemos tenido tanto en el año 2021 y 2022, o recuperación, como lo queramos llamar,
estamos en apenas 30 kilogramos de peso. Es decir, el camino es largo, es lo que hay, y como reto es ir mejorando progresivamente todos los factores que han afectado para que las empresas sigan creciendo y en el pasado las que pudieron o no influir en detrimento de ellas. A propósito del crecimiento de las empresas, finalmente le pregunto por la capacidad de compra de los venezolanos. Está abierta la discusión sobre el salario mínimo, lo cual ha provocado protestas masivas en todo el país. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a este tema? El presidente de Fedecámaras decía que en abril probablemente habría información o noticias sobre el ajuste del sueldo mínimo en Venezuela. Lo escuchamos. En nuestro caso, nosotros decimos que cualquier incremento de salario que se dé, María Alejandra, tiene que estar sustentado sobre la base de la producción y la productividad. Cualquier incremento de salario que se haga fuera de lo que va a generar es inflación. Es decir, lo importante acá es que no se deteriore el poder adquisitivo de la gente, que se controle la inflación, que es la que causa el primer problema que nosotros tenemos, y este es causado por el desequilibrio entre los ingresos y egresos del Estado, es decir, por un déficit fiscal. Es lo primero que debe controlarse. Y después de allí deben tenerse los ingresos para poderse hacer este incremento salarial. Por ello, en el caso nuestro, en el caso de la industria, nosotros individualmente, cada sector trata de hacer lo mejor posible en función a su realidad. Es por ello que en la parte que compete al Estado, bueno, serán ellos los que deban definir en función a su disponibilidad qué es lo que deban hacer, y que que el mismo sea sostenido en el tiempo, y que no sea producto de generación de dinero inorgánico. Luigi Picelo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Forum 3 CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. En unos segundos o minutos vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el profesor Carlos Yáñez, economista. Ya lo veo en nuestra sala de Zoom. Él acaba de escribir un artículo en El Carabobeño que está directamente ligado a lo que conversamos con nuestro invitado anterior. Él decía: la grosera ostentación, un síntoma de la indolencia social. Y entre otras cosas mencionaba nuestro invitado lo que ocurre con la crisis humanitaria compleja, y el Venezuela se arregló. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues yo le pedí un comentario. Buenos días para la radio audiencia.
el tema que nos ocupa, uno, los comentarios que usted hace en el artículo del Carabobeño, a lo que decía nuestro invitado anterior, refiriéndose a 2 puntos. En principio, él decía, nosotros aspiramos del sector industrial que haya un ajuste de salario de acuerdo a la productividad del país para evitar la inflación. Le pedí un comentario, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, él decía, sí es cierto que venimos creciendo durante 7 trimestres consecutivos, pero en comparación con lo que hemos caído es poco. Es decir, pesábamos 100 kilos, decía él, pasamos a pesar 20 y ahora quizás pesamos 25, 30 kilos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la analogía que hace el invitado anterior es la analogía que intentamos utilizar en las clases de teoría y política económica, particularmente en mi caso en teoría y política monetaria, que está imbricada con teoría y política fiscal. Venezuela sufre del 2013 al 2021 una contracción del 75% de su Producto Interior Bruto en todos los sectores de su economía, particularmente manufactura e industria, y se da cierto rebote en el año 2022, una recuperación acotada, un rebote que sin tomar en cuenta Chevron sería de 3% y tomando en cuenta la licencia 41 a Chevron sería de 4,15%. Sin embargo, vemos cómo el régimen de Nicolás Maduro está exportando hacia la economía de los Estados Unidos un promedio de 300.000 barriles de petróleo exclusivo en relación a esta licencia, con lo cual nos hace pensar que los ingresos del régimen le permitirían ajustar los salarios de $6, María Alejandra, y la radio audiencia, que es lo que se percibe en la República, de $32, que es lo que percibe un profesor universitario de escalafón en todos los sistemas de universidades de la República, a valores un tanto más racionales con la vida, con la subsistencia, que irían entre $100 y $150 al mes, que no resolverían el problema porque la canasta alimentaria está sobre los 500 bolívares, tomamos el indicador del Sendas, que es la menos cáustica de todas las canastas, pero que al menos permitiría que los términos de movilidad hacia el trabajo, que las condiciones de decencia del salario se comiencen a recuperar y sobre todo las incidencias sobre pasivo laboral. En Venezuela estamos viendo, como yo lo manifesté en mi artículo del Carabobeño, una grosera ostentación de un porcentaje de la población que no supera el 3% de la población, que son quienes tienen nexos con el gobierno, porque quien tiene ahorros producto de una actividad absolutamente lícita y absolutamente legal y transparente es incapaz de gastar esas cantidades de dinero y de darse esa vida sultánica, sibarítica, rastracuero, como lo hace este segmento de la población frente a una emergencia humanitaria que no ha cesado, María Alejandra. Aquí todavía hay amplios sectores de la población, es más, profesores jubilados de la universidad, de las universidades nacionales, particularmente de la Universidad de Carabobo, ex rectores de las universidades nacionales que consumen tan solo 10 gramos de calorías diarias y que no tienen para el tratamiento de las morbilidades propias de la edad. Entonces ahí es donde nosotros entramos en contexto y decimos, bueno, crecimos. Sí, primero no crecimos 17,7% porque el Banco Central de Venezuela, ni bajo la administración de Calixto Ortega, ni bajo la administración del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, ha sido, digamos que capaz de explicar cómo se llega a ese 17,73%. Crecimos 4%. Ese crecimiento comparado con el decaimiento de la economía venezolana es absolutamente nada, se anula, se hace invisible.
se pulveriza. La sociedad venezolana es una sociedad que está afectada por problemas de hambre, es una población que está afectada por problemas de morbilidad, es una población que no tiene movilidad urbana, es una población que no tiene acceso a la salud, es una población que no tiene acceso a la educación. Y en estos dos últimos puntos yo quisiera detenerme. En cuanto al acceso a la salud, un día en una clínica en el estado Carabobo cuesta $2.200. ¿Quién tiene para pagar eso en Venezuela? ¿Qué seguro de costo razonable nos permite honrar un día en una clínica privada a un monto de $2.200 diarios? Y los hospitales están en condiciones ruinosas. En la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que es el hospital piloto del estado Carabobo, pues tiene gravísimos problemas de infraestructura. No hay aire acondicionado en la emergencia. Entonces usted se imagina que si usted llega con una subida de tensión o con un golpe que se dio o con una fractura, puede salir contaminada con una neumonía, con una Escherichia coli o con cualquier otro tipo de morbilidades propia de la ausencia absoluta de mantenimiento. En las escuelas y universidades pasa idéntico y se ha morigerado ese abandono con un programa que el propio régimen llama Bricomili, utilizando esta nueva composición de palabras que tú como comunicadora social y en tus clases de morfosintaxis habrás recordado que es un peligro comenzar a juntar frases para explicar procesos que corresponden a las políticas públicas. Y bueno, las bricomilis o las brigadas de bricomili son brigadas de asistencia y de embellecimiento de las universidades, de las escuelas y de los hospitales. Ahora yo pregunto desde el punto de vista de la escuela utilitaria, y quiero aclarar esto acá porque aquí la gente ahora se ofende, son como copas de baccarat, hacen villanías por detrás de las personas, las publican en las redes sociales y luego tienen una sensibilidad que parecen una copa de cristal de baccarat o una copa de cristal de bohemia y todo creen que es un ataque político. No es un ataque político, es desde el punto de vista de la escuela del utilitarismo que yo enseño en la Universidad de Carabobo. ¿De qué nos sirve tener una universidad bonita? ¿De qué nos sirve tener un colegio bonito? ¿De qué nos sirve tener un hospital bonito? Que te voy a explicar lo que significa bonito para el régimen. Bonito significa pintar, acomodar, resanar ciertas paredes y ya. Eso es bonito. Y sembrar 4 matas. Eso es bonito para el régimen. ¿De qué le sirve al régimen tener, por ejemplo, a la Universidad Central de Venezuela con el pastor de nubes de ARP bruñido y que se pueda ver la cara a la gente cuando los profesores ganan $32 al mes? La universidad no es la suma de la infraestructura. La universidad es la suma del talento humano que va a prestar servicios académicos allí por sueldos absolutamente de hambre, por sueldos absolutamente desconectados de la realidad. La recuperación económica de Venezuela es y seguirá siendo insuficiente para detener las condiciones de caída de la actividad económica nacional. Antes del carnaval, nosotros tuvimos una inyección de $180 millones, la más alta del Banco Central de Venezuela, y no se pudo revertir el efecto del incremento del tipo de cambio. Y posterior a carnaval tuvimos otra intervención de $130 millones y el tipo de cambio sigue creciendo y con él sigue creciendo evidentemente la inflación y con él sigue creciendo evidentemente la pérdida de poder de compra de la moneda. Te escucho, María. Ahora, sobre el tema del salario, le preguntamos a nuestro invitado, quisiera su comentario. Ayer los docentes y otros gremios nuevamente salieron a protestar. De hecho, están evaluando someter a referéndum el posible llamado a hora cero. Le pedí un comentario porque dice Luigi Picela, presidente de Conindustria, que la posición que ellos mantienen es que se tiene que aprobar un ajuste de acuerdo a los ingresos, pero de hace tiempo nosotros no conocemos los detalles del presupuesto de la nación. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, estamos en total conexión con lo que tú dices. Venezuela no conoce el presupuesto de la nación desde el año 2015
Y yo quiero aclararle a quienes tienen proxemia con el gobierno y son abogados que el presupuesto es una institución jurídico-administrativa para el control financiero de la República. No es un capricho, no es que María Alejandra y Carlos quieren que publiquen el presupuesto. Es que es una obligación constitucional. Entonces, ¿cuánto es el ajuste si yo no conozco cuánto me presupuestaron para pagar la 401, que es la partida de sueldos y salarios del sector público, particularmente de los maestros? Hacíamos una cuenta en estos días, un grupo de profesores, y a los maestros del subsistema de educación media y diversificada hay que ajustarles el salario en 9.000 puntos porcentuales, porque un maestro gana $12 al mes, grado 6, un director de un liceo. Y un profesor universitario hay que ajustarle el salario en 1.500 puntos, porque un profesor universitario de máximo escalafón titular a dedicación exclusiva y con cursos de quinto nivel, es decir, con cursos de doctorado, percibe $60. Entonces, el tema está en que Venezuela es una sociedad, como la decía yo en mi columna, es una sociedad desmonetizada porque la moneda, el bolívar, no es que perdió sus cualidades, sino dejó de ser una institución social y es una institución absolutamente repudiable. Y el salario sencillamente no existe. Aquí vinieron las personas de la OIT, los analistas de la OIT, y salieron despavoridos, María Alejandra. ¿A qué fueron? A conocer las playas del estado de Nueva Esparta, de la isla de Margarita. Y a darse cuenta de la tosudez de un gobierno que dice que no va a ajustar los salarios, que no hay para ajustar los salarios. Aquí hay 28.000 millones de dólares con los que cuenta la República. Con ese montante la República podría gozar de unos salarios apegados a la realidad, en términos al menos de la subsistencia, porque es que los venezolanos subsistimos, los pensionados y jubilados, los grandes olvidados, perciben $7 mensuales. Eso es menos de una caja de los sartán potásico para la atención. Esas personas están condenadas a la muerte. Eso es un genocidio planificado. Entonces, ¿cómo podemos hablar aquí de recuperación económica, de centros comerciales que en Caracas surgen del centro de la tierra, como la Torre Avanti o como el restaurante donde la gente se sube en una grúa para pagar $300 mientras se comen 10 gramos de proteína? María Alejandra, constituidas esas proteínas en bienes Giffen. Explico qué es un bien Giffen. Un bien Giffen es un bien que tiene una conducta distinta a la demanda. Cuando sube su precio, se consume más porque es lo único que puedes consumir, y cuando mejora tu ingreso, tú dejas de consumir ese bien. Bueno, los venezolanos comemos alas de pollo y eso lo podemos ver a diario cuando compartimos las horas de almuerzo en las universidades públicas o privadas, en los colegios públicos o privados también, y en cualquier tipo de institución, de organismo, de establecimiento privado en el cual nosotros estemos. Aquí el salario de la administración privada para un técnico o un operario no supera los $150 al mes, y para un gerente no es superior a los $300 al mes, y la canasta básica alimentaria es superior a $500 mensuales. Venezuela sigue teniendo las mismas condiciones para regresar a hiperinflación. Sin embargo, el régimen ha logrado ralentizar la inyección de masa monetaria. La semana antes de Carnaval lo logró hacer, inyectó al Banco Central de Venezuela, pero ya volvió de nuevo con el conjunto de bonos que han entregado, el bono de la guerra, el bono de la guerra económica, bonos que no superan en el mejor de los casos los $6, pero que sumados generan un efecto importante sobre el gasto público. Yo creo que lo más lógico y racional sería sentarse con los sectores involucrados, porque es que en Venezuela no existe tampoco sector tripartito de empresarios, sector público y trabajadores, para determinar cuál es el rango o el intervalo de salario que requiere el venezolano para poder subsistir, sobre todo los profesores, los maestros y los médicos. A los maestros y a los profesores del subsistema de educación nacional los pretenden no, los van a sustituir
por estudiantes de bachillerato, es decir, un estudiante de bachillerato dando clases en primaria, un estudiante de bachillerato que no sabe leer ni escribir, porque es lo que yo recibo en la universidad. A mí no me cuentan historias, yo lo recibo diariamente, que no saben leer ni escribir, que no tienen nociones de álgebra, que no se saben las tablas de multiplicación, de suma, de resta y de división, que no saben las 4 operaciones básicas, que no se han leído ningún libro en bachillerato se lee en este país, como contaba la leyenda, que a nosotros nos mandaban a leer novelas y luego nos hacían un examen y nos pedían un trabajo de don Rómulo Gallego o de Garmendia o de Jorge Isaac. Eso no ocurre ya en Venezuela, correcto, y a esos muchachos se les está dando la potestad de dictar clases en primaria. Bueno, y entonces a los profesores universitarios nos van a sustituir, ¿por qué? Por charlatanes, y a los médicos los van a sustituir, ¿por qué? Por chamanes y curanderos. Esto es una afrenta estructural y demuestra evidentemente el grado de absoluta falta de planificación y de desprecio que siente el régimen de Nicolás Maduro por la clase obrera y trabajadora de este país. Ahora, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted dice, bueno, no conocemos el presupuesto, el equipo de Nicolás Maduro se escuda de que no tiene dinero, pero lo que sí sabemos es que la canasta alimentaria en enero se ubicó en $486,87, según el Sendas. Al regreso, yo le pediría un comentario. Lo uno, insisto, al artículo que usted recientemente publicó en El Carabobeño, que titulaba La grosera ostentación, un síntoma de la indolencia social. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, conversando con el profesor economista Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Y yo les hago una inquietud, porque a propósito del salario, el régimen de Nicolás Maduro se escuda diciendo bueno, que no hay dinero, sino habla de lo que ha ocurrido producto de las sanciones. Lo cierto es que hay un dato duro, y es que la canasta alimentaria en nuestro país en enero se ubicó en $486,87. Estamos hablando de solo alimentos. Si sumamos servicios y otros gastos, esto roza los $1.000 mensuales. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, yo no entiendo cómo Nicolás Maduro indica que aquí no hay dinero para el ajuste salarial, luego de celebrar una fiesta de la Serie del Caribe, como que si esto se tratara de la Roma de Nerón, en donde existían unos jacuzzi donde la gente podía sumergirse por un módico costo de $200 para disfrutar un juego de pelota, ¿correcto? Mientras
Creo que se quedó paralizada la imagen del profesor Carlos Ñáñez. Sí, vamos a tratar de conectar con él vía telefónica. Esto tiene que ver con la situación de los servicios básicos en nuestro país. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Una situación ampliamente documentada, incluso reflejada en los informes de... ya está. Iba a decir de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su momento, Michelle Bachelet. Profesor, adelante, que se quedó congelada la imagen. Lo escuchamos. Sí, seguro. Decía que Venezuela es un país de contrastes mientras se da la fiesta de la Serie del Caribe con un jacuzzi donde la gente podía sumergirse por $200 para observar un juego de pelota. Hay personas que comen 10 gramos de calorías diarias, hay personas que fallecen en los hospitales por morbilidades, hay estudiantes que desertan de los sistemas, del subsistema de educación, que no existe, María Alejandra. Aquí no hay bachillerato, aquí no hay primaria, aquí no hay profesores ni maestros que puedan acudir, porque ¿cómo se acude a un colegio ganando $12? Entonces, la indolencia, como lo decía yo en mi artículo, es una anestesia ante las duras realidades que nos toca vivir, porque permite cohabitar con quienes nos han hecho tanto daño, potabiliza la maldad, la maquilla. La indolencia nos hace indiferentes, crueles, pequeños. El reto está en nosotros, en no permitir la maldad, en no permitir que la maldad nos atrape y crezca como una hiedra en nuestros esquemas morales. Si no, seguiremos siendo el país de los lujos sultánicos y de la tuberculosis, de la escabiosis y del paludismo. Un país desamparado y depauperado, sobre el cual se baila la danza de la abundancia de los crueles. Un país que, de acuerdo a los informes, no solo de Michelle Bachelet, sino de la doctora Susana Rafali, son verdaderos latigazos a la conciencia moral de un país que, mientras una élite instalada y apoltronada en el poder se da una vida de sultanes y de caciques a lo establecido por Sartori o por Joaquín Costa Martínez, el resto de la mayoría de la población subsiste, sobrevive en medio, como lo digo, de la tuberculosis, de la escabiosis, para que la gente me entienda, de la sarna y de los problemas propios de la pobreza más extrema y hórrida que hemos vivido. Una pobreza que, repito, y culmino mi intervención en tu prestigioso programa con esto, que es más que material, que es del lenguaje, una pobreza que es del espíritu, y una tercera pobreza que es la indolencia, o desde la indolencia, del no importarnos la realidad, del no formar parte. Mientras tanto, mientras exista esta realidad, al menos existimos profesores universitarios que estamos dispuestos, profesores universitarios, académicos y ciudadanos cabales, que estamos dispuestos a repetir la máxima de Joaquín Fetch: yo no formar parte de este horror, no ser parte de este horror y no ser responsable y cohabitante de esta suma inmensa de dolor que se sintetiza en 7.2 millones de habitantes. Eso es vaciar 2 veces al Paraguay, eso es vaciar al Uruguay, eso es quitarle 11 de los 23 estados a Venezuela. Seguimos adelante y la maldad verdaderamente espero que no prevalezca sobre la narrativa de la verdad mientras existan ventanas libres con palabras para la libertad como la tuya. Muchísimas gracias, María. Profesor, no se retire, por favor. Tenemos que hacer una última pausa para ir a publicidad. Al regreso, le robo unos minutos más para conocer, digamos, las proyecciones para este año 2023. Hay algunos datos que preocupan y mucho. Que los trabajadores, por cierto, que están en la calle desde el inicio de este año, conocen perfectamente el tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como lo ha denominado Nicolás Maduro. En la página web del Banco Central cerraba ayer en 24,37 bolívares por dólar, y la inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en enero superó la registrada en diciembre. ¿Qué nos espera? Al regreso le robo unos minutos y le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, cerrando la semana hablando sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Nos quedan unos minutos, profesor, pero no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de las proyecciones, de este año. Está cerrando febrero y el tipo de cambio oficial, el dólar criminal, insisto, como lo ha denominado Nicolás Maduro, en la página web del Banco Central, ayer cerraba en 24,37 bolívares, es decir, el salario mínimo está solo por encima de $5 mensuales. Y la inflación en enero cerraba por encima de los índices de diciembre, y se ubicó en 39,4% según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Lo escuchamos, profesor. Tiene silenciado el micrófono, profesor. Los cálculos del Observatorio de Finanzas dan cuenta de una inflación en el mes de enero de 30,9%, que llama poderosamente la atención porque por la estacionalidad el mes de enero es un mes muy poco inflacionario, y una inflación anualizada de 300 puntos porcentuales. Datos extraoficiales del Banco Central de Venezuela la ubican en 234 puntos porcentuales. Esa es la realidad de la inflación. Si la graficamos es una parábola, o sea, tiene una forma de U para que la radioaudiencia la entienda. Con lo cual, ese ritornelo del 2022, de que Venezuela se había arreglado, se desmonta en 2023, porque en 2023 amanecimos el 3 del año con protestas masivas de los gremios de maestros, de los gremios de funcionarios públicos, de los gremios de médicos, exigiendo mejoras salariales. El tipo de cambio cerraba ayer el oficial en 24,39 bolívares por dólar. El otro tipo de cambio, al cual se le denomina criminal, pues tiene una diferencia de 2,38% sobre el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿cuál de los dos es criminal? Entonces deberíamos de sentarnos enfrente o de confrontarnos, como yo lo tengo en una gráfica, y preguntarme a veces en la soledad de los análisis, bueno, ¿cuál de los dos de ustedes es el criminal? ¿El paralelo o el oficial, que ha crecido de forma vertiginosa sin la participación activa del Banco Central de Venezuela, más allá de unas inyecciones que son costosas para un país en emergencia humanitaria? Porque ¿qué se podría hacer con 130 millones de dólares después de Carnaval que se inyectaron, y 180 millones de dólares después de Carnaval que se inyectaron a el sistema bancario para contener un tipo de cambio? Se podría hacer muchísimo.
en este país. Entonces son costosas, son inoficiosas, son un mecanismo que, si bien existe en la política monetaria, es el último mecanismo que se aplica. La economía es como la medicina, María Alejandra. La medicina le dice a usted, si hay un paciente que no puede respirar, usted acude a hacerle una traqueotomía, pero usted no va a estar haciéndole traqueotomías al paciente cada vez que se presente el problema respiratorio. Tiene que encontrar la falla de base, y la falla de base en Venezuela subsiste en el financiamiento que mantiene Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela por más de 16.000 millones de dólares. En Venezuela la divisa de mayor confianza, usted sabe cuál es, el oro monetario, que se utiliza para hacer swap e intercambio entre un conjunto de países, y en un conjunto de actividades opacas en donde no hay claridad, y el régimen de Nicolás Maduro obtiene flopping cash por ese oro monetario que ahora se sobreentiende atesorado en el Banco Central de Venezuela, y sobre el cual están pidiendo que le den el control de las 31 toneladas métricas que se encuentran en el Banco Central de Inglaterra, un país que no ha rendido cuentas al Fondo Monetario Internacional, y ese es el óbice fundamental de por qué Cristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional no terminan de liberar los 5.000 millones de dólares que nos otorgaron como derechos especiales de giro para el tratamiento de la pandemia de la COVID-19, porque sencillamente ninguna de las cifras del Banco Central de Venezuela son eficientes, suficientes y consistentes con la realidad económica nacional. Entonces, repito de nuevo, para los economistas que no somos propagandistas, para los economistas serios de este país, nosotros no podemos decir que aquí hay una recuperación de 17,77%, porque eso va en contramarcha de la razón. Y para los ciudadanos, María Alejandra, serios y morales de este país, no podemos encontrar en quienes nos destruyeron los héroes para sacarnos de este agujero negro y sin fondo en el cual nos introdujeron. Quiero terminar ahora sí mi participación con una máxima de Nietzsche que dice que quien mira hacia el abismo también es mirado por el abismo. Y quien anda con monstruos se comporta como monstruo. Mientras tengamos libertad, al menos de cátedra, en las universidades nacionales de este país, yo voy a intentar enseñar a mis alumnos a no mirar al abismo para que el abismo no los mire a ellos, y a no andar con monstruos para que no se comporten como monstruos. Y a repetir la máxima, repito, de Joaquín Fest: yo no formar parte de este horror terrible que vivimos los venezolanos. Y finalmente, si la educación tiene sentido, debemos de repetir la frase de Theodor Adorno, que lo manifesté en mi columna: educar para no repetir Auschwitz-Birkenau. En Venezuela debemos de educar para no repetir el horror y el retraso histórico-social que ha supuesto el chavomadurismo en el ejercicio del poder y en la mayor suma de dolor que gobierno alguno haya podido generar en un país como Venezuela. Muchísimas gracias por tener muchísimas palabras más y palabras para la libertad. Gracias, María. Gracias, profesor Carlos Yáñez, a usted por atendernos, acompañarnos como siempre, compartiendo información valiosísima acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que afecta a nuestro país. Nosotros ahora sí nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.